yo quería aquí apelar, ahora que vamos a hablar más concretamente de empresas transnacionales, o sea, de actores que tienen un peso significativo, ¿no? En la economía global, quería apelar a la memoria de unas palabras dichas hace 40 años, las voy a leer y seguramente a muchas de ustedes le van a sonar, ¿no? Conocidas, y dice así: ¿estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los estados? Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están siendo fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. ¿Recuerdan de quién son esas palabras? Allende. Salvador Allende, 1972, poco tiempo antes del golpe de Estado de Pinochet. O sea, Allende en ese momento, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, estaba apuntando el problema de la gobernanza que está detrás del hecho de regular o no las actividades de un actor tan importante como las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, esto tiene, digamos, esa edad. En términos de memoria de cara al tratado vinculante, me parece también muy importante recordar y dar voz a actores que son los que han permitido que estemos en un proceso de este tipo, ¿no? Como el del tratado vinculante. Me estoy refiriendo concretamente bueno, y desde la profunda convicción de que el derecho se hace y se debe hacer desde abajo, ¿no? Me estoy refiriendo a las organizaciones de comunidades afectadas, a los sindicatos, a las organizaciones sociales que en un primer inicio entre América Latina y Europa estuvieron detectando, analizando de forma colectiva los conflictos sociales, ambientales, laborales generados por el capital transnacional europeo en América Latina. Se llamaba la Red Enlazando Alternativas, la red birregional, y al detectar esa imposibilidad de acceder a la justicia, o sea, como un problema clave, el hecho de que las comunidades afectadas no tenían acceso a la justicia por la correlación de fuerzas y por los marcos vigentes, al detectar eso, esta red desarrolló un análisis que ha sentado las bases de lo que hoy denominamos la arquitectura de la impunidad, ¿no? Ha sido muy inspiradora esa red. De hecho, ha organizado tribunales permanentes de los pueblos, ¿no? Varias sesiones, y 60 casos de empresas europeas fueron juzgadas. Y yo quería traer aquí porque existe una directa continuidad entre el proceso de las Naciones Unidas, y de hecho no mucha gente lo sabe, ¿no? Y la última sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que tuvo lugar en Madrid, existe una continuidad, porque el tribunal en primer lugar dice, a partir de todos los casos que hemos juzgado, etcétera, sabemos que existe una violación de derechos humanos de la cual son responsables empresas transnacionales con complicidad de estados de los países de acogida, pero también de los países sede, ¿no? Y también la complicidad de instituciones financieras internacionales, ¿no? Todo esto en un marco que está asegurando, ese es un segundo elemento, la impunidad de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces se habló de una violación sistemática de los derechos humanos en el comportamiento, en las operaciones en el exterior, y a la vez de que esta violación era impune, sistemática e impune, ¿no? Entonces, el tribunal apunta a la sociedad civil, digamos, su devolución es esta, le dice, tenemos que crear leyes internacionales que obliguen a cumplir los derechos humanos a las empresas transnacionales. Esas leyes, como lo ha apuntado Gonzalo, no existen. No existe en el sentido, digamos, de una aplicación dura, ¿no? Existe esta asimetría que ha comentado Gonzalo entre el derecho duro que asegura los intereses corporativos mediante por ejemplo, todos los acuerdos de libre comercio, el régimen de comercio e inversiones en sí forma parte de este elemento que asegura esos intereses corporativos, ¿no? Y con sanciones sumamente duras para los estados en los momentos en que hay un conflicto con intereses corporativos, y por el otro lado, como lo ha comentado, este derecho blando. El sistema internacional de los derechos humanos debería ser reconocido por todas las legislaciones y aplicado en todos los países, porque ha sido ratificado por la gran mayoría de los países. Incluyo aquí la legislación internacional de trabajo, ¿no? Esto es realmente algo que debería estar completamente vigente, pero que carece de esa fuerza frente porque no carece de un régimen sancionador
cuando existe la violación de los derechos humanos a nivel internacional por las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, primera idea del tribunal, tenemos que crear estas leyes. Segunda idea, tenemos que crear un centro donde las comunidades afectadas puedan presentar sus casos, ¿no? Y un centro que pueda documentar y llevar esto el tercer elemento, a una corte internacional que permita sancionar a las empresas transnacionales cuando no respetan los derechos humanos, ¿no? Entonces, estos elementos dan pie a una movilización global que se llama la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Es algo que sigue de la red Enlazando Alternativas, ¿no? Y en el marco de esa campaña se van elaborando, digamos, se van trabajando sobre alternativas. Ayer hablábamos de qué alternativas tenemos, qué propuestas. Pues esta campaña lo que ha generado desde abajo son alternativas normativas dentro de un marco que llamamos el Tratado Internacional de los Pueblos, ¿no? Y en el momento en que se está trabajando eso, hay una confluencia histórica, yo creo, y todavía difícil de entender cómo ocurrió. Una confluencia con un esfuerzo que viene desplegando el gobierno de Ecuador, ¿no? Desde 2013, ¿no? Entonces, ese esfuerzo es digamos, presentar una propuesta ante el Consejo de Derechos Humanos apoyado por 85 países, ¿no? 85 países para la creación de un marco, de un instrumento vinculante aplicable a las empresas transnacionales, ¿no? Esto es en el año 2013. Ecuador lo presenta y, claro, esta movilización amplia que les comentaba dice, bueno, pues que nosotros estamos trabajando eso, ¿no? Entonces, vamos a ingresar al ámbito de las Naciones Unidas. Ese era algo sumamente nuevo porque precisamente no eran organizaciones, ni movimientos, ni comunidades afectadas, digamos, acostumbradas a los pasillos, las alfombras del Palacio de las Naciones Unidas, ni al conjunto de herramientas que eso implicaba. Por tanto, de una forma muy táctica, apelan a una alianza mucho más amplia que se llama ahora la Alianza para el Tratado, que integra mil organizaciones muy especializadas en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que no son movimientos, organizaciones sociales ni sindicatos, pero que confluyen de forma digamos, muy práctica en la lucha por este tratado vinculante, ¿no? Entonces, creo que es importante recordar que en el año 2003 hubo un intento ya de conseguir una regulación que se llamaban las normas sobre las responsabilidades de las transnacionales y otras empresas frente a derechos humanos, ¿no? Este intento, adoptado por la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, sufrió una presión sumamente fuerte, a pesar de que las normas habían sido, digamos, aprobadas. Una presión por parte de dos actores como que todavía hoy se oponen realmente al tratado vinculante, que son la Organización Internacional de Empleadores, ¿no? La gran patronal mundial, y la Cámara Internacional de Comercio, ¿no? Entonces, estos actores hicieron una presión muy fuerte y lograron que finalmente no se reconocieran estas normas, pero sí se diera paso a lo que es hoy el marco vigente, los códigos voluntarios, los principios rectores, ¿no? En los que llamamos principios RAGI, ¿no? Sobre empresas y derechos humanos, ¿no? En nuestro análisis, el enorme cambio entre el esfuerzo de 2003 de conseguir normas vinculantes y el esfuerzo de 2013-14, 10 años después, es que existe una presión popular, es que existe una presencia en todo el proceso de estos movimientos, comunidades afectadas, organizaciones que no solo han ido haciendo presión para que haya un tratado vinculante, pero que además han aportado contenidos sobre el tratado vinculante, ¿no? ¿Contenidos qué quiere decir? Que han ampliado el espectro de aplicación del propio tratado, precisamente a partir de esa experiencia que les comentaba de análisis de la arquitectura de la impunidad, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que en la propuesta de tratado que esos movimientos llevan a las Naciones Unidas, ¿no? En esa propuesta de tratado se incluye el régimen de comercio e inversiones, se incluye la responsabilidad extraterritorial de los estados. O sea, estamos hablando aquí de internacionalización, ¿no? Del apoyo a la internacionalización de la empresa vasca, bueno, que existe en muchos países, ¿no? Existe ese tipo de apoyo, pero hasta qué punto esta marca Euskadi, esta marca, yo en Barcelona, por ejemplo, nosotros lo manejamos mucho así, la marca Barcelona, ¿no? Incluye que precisamente tú te encargas, a partir del apoyo que estás haciendo a las empresas, a asegurar que sean absolutamente diáfanas en términos de respeto de los derechos humanos cuando actúan en el exterior,
esa responsabilidad le corresponde a un Estado no por cualquier cosa, no porque esté en algún plan director, sencillamente porque esa es la función del Estado, es de ser garante de los derechos humanos y no únicamente en su territorio, sino a nivel extraterritorial. Esa es la función del Estado. Entonces, existe yo creo, este valor añadido en este proceso, regresando al proceso de las Naciones Unidas, que consigue que en 2014 se vote una resolución histórica, ¿no? Para elaborar un instrumento vinculante. Eso se vota en el marco del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Es interesante ver la geopolítica de los votos en ese momento. En 2014 hay 20 votos a favor. Todos esos países eran países del sur, ¿no? Los que votan a favor del instrumento vinculante. 14 claramente en contra, entre ellos Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, Canadá, etcétera, ¿no? Y 13 abstenciones que fueron sumamente interesantes porque nosotros estuvimos en el momento de las negociaciones ahí para ver cuál iba a ser el resultado y realmente lo que se veía era que los países que se abstuvieron eran conscientes de que al abstenerse iba a pasar la resolución. Por tanto, podemos también enfocarlo desde un apoyo tácito al proceso, ¿no? Entonces, entre esos países estaba, por ejemplo, sorprendentemente México, ¿no? Perú, Arabia Saudita, Brasil, Argentina, fue la Argentina de Kirchner, el Brasil de Lula, esos países, ¿no? Que no se atrevían a dar el sí, pero sabían que absteniéndose daban el sí, ¿no? Ese proceso ha ido caminando en diferentes sesiones. Es un grupo que le llaman de composición abierta, un grupo intergubernamental, compuesto por tanto únicamente por estados, que se ha ido reuniendo entre 2015, 16, 17, ha tenido 3 sesiones, una anual, y este año pues, se prepara el 15 y 19 de octubre la cuarta sesión, ¿no? Entonces, creo que es interesante recordar un poquito en qué está, ¿no? Ahora, lo que se ha ido debatiendo durante todo este tiempo ha sido el tema de cuál es el enfoque que tiene que tener ese tratado, cuáles son los sujetos que tienen que estar incluidos dentro de ese tratado, ¿no? Cuál es el ámbito de acción, cuáles son los derechos que se reconocen dentro del tratado, ¿no? Eso se ha debatido durante 3 años. Actualmente hemos llegado a un momento en el cual el gobierno de Ecuador, que es el que preside el grupo de trabajo intergubernamental y que ha liderado el proceso de una forma muy continua, ¿no? Muy sostenida hasta ahora, acaba de hacer acaba de iniciar un proceso de consultas con los gobiernos para que se revise su informe en la tercera sesión y hará a partir de abril, entre abril y agosto, un proceso de consultas para que el gobierno de Ecuador llegue, o la misión ecuatoriana de las Naciones Unidas llegue con un borrador cero del tratado vinculante que en octubre será debatido, sujeto de negociaciones, etc., ¿no? Creo que para el enfoque que hemos estado hablando esta mañana, es interesante ver cuáles han sido las contribuciones desde esas poblaciones afectadas, ¿no? Cuáles han sido sus pedidos y qué es lo que se está defendiendo en el ámbito de Naciones Unidas al respecto, ¿no? Entonces, quizás para darles una idea, hay un espacio muy específico en la propuesta de tratado. Les he traído copias, es este documento que también está colgado en la web, ¿no? Que tiene un formato de tratado en el sentido de un preámbulo, etcétera, pero que es un documento borrador todavía, ¿no? Quizás el interés es que cada uno de los contenidos que están ahí, los capítulos, etcétera, han sido elaborados precisamente por esas organizaciones afectadas con el apoyo de juristas, de especialistas como Juan Hernández Zubizarreta, por ejemplo, ¿no? Que es una enorme referencia para nosotros, ¿no? Pero el contenido de esto no viene de los usuales expertos, que sí lo son, ¿no? En legislación internacional, sino viene de los afectados, que también son muy expertos en eso, ¿no? Por eso yo creo que es sumamente rico. Entonces, un ámbito importante aquí, evidentemente, es el de las obligaciones extraterritoriales, ¿no? De los estados. ¿Hasta qué punto asumes lo que estaba comentando antes? Asumes el hecho de que cuando la empresa privada o pública, porque cuando hablamos de transnacionales, en el ámbito del tratado nos podemos referir a mixtas, privadas o públicas, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando esa empresa que tú apoyas para que esté en el exterior, etcétera, viola, vulnera los derechos humanos en otros lugares, tú te sientes responsable como Estado o no? ¿Te toca o no? ¿No? En el caso Repsol con Bolivia, por ejemplo,
era muy evidente, ¿no? En el año 2006, cuando se manda al ministro de Relaciones Exteriores a Bolivia en el momento de la nacionalización, fue un momento que las organizaciones sociales apuntaban, ¿no? Decían, bueno, entonces, si ustedes vienen aquí a hablar de los intereses de Repsol, pues quizás podemos hablar de los impactos que Repsol ha generado aquí. Y en realidad, no, la puerta estaba cerrada para eso. Entonces, no se asume esa responsabilidad que, insisto, es extraterritorial por parte de los estados. Hay iniciativas muy interesantes, como ahora la del gobierno de Canadá, tras un proceso, de nuevo, de la sociedad civil, de los movimientos, de 10 años. En Canadá se ha conseguido, hace un mes, que se establezca la figura de un ombudsman, que es como un defensor del pueblo, ante el cual se podrían presentar casos digamos, de vulneraciones que han ocurrido fuera de las fronteras canadienses a cargo de empresas canadienses. Ustedes saben que el capital minero canadiense es un enorme generador de conflictos sociales y ambientales en todo el mundo. Por tanto, desde nuestra perspectiva, es un poco, se abre la veda a abrir toda una serie de casos y denuncias, pero esta vez ante Canadá, lo que es sumamente innovador. Yo creo otra iniciativa muy interesante que tiene lugar en este marco es la iniciativa francesa, ¿no? de la debida vigilancia, y que precisamente implica, si bien se sitúa todavía en un marco voluntario, sí que permite el hecho de que las empresas tengan que determinar qué tipo de impactos van a tener y que puedan tener sanciones. Lamentablemente son únicamente administrativas, pero que pueda haber un régimen sancionador al respecto, ¿no? Otra iniciativa interesante en este marco ha sido la catalana que comentaba Gonzalo. Quizás decir que ahí el objetivo era muy particular, ¿no? Y era de conseguir un espacio en el cual hubiera una participación del gobierno catalán, del Parlamento catalán, de los sindicatos, de las organizaciones de desarrollo, ¿no? Pero también de organizaciones y movimientos sociales juntos para poder acoger y revisar los casos de violaciones de derechos humanos o conflictos cometidos por empresas catalanas en el exterior. Y la particularidad de ese centro era que iba a buscar, y esto fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, iba a buscar elementos para conseguir sanciones. Entonces, eso no existe en la ley española actualmente, ¿no? Conseguir sanciones para hechos cometidos en el exterior. Entonces, yo creo que es el germen que hay interesante en esta iniciativa que me parece muy bueno que acojan aquí en Euskadi. El germen, lo más interesante para mí de esa iniciativa catalana es eso, ¿no? El tema de avanzar hacia el margen vinculante. Voy a dar un par de apuntes más, robando un minuto, sobre estos aportes que hay, ¿no? En torno al tratado vinculante, cómo se está digamos, nutriendo de contenidos, ¿no? Está el tema de considerar a las transnacionales en el conjunto de la cadena de suministro. Esto quiere decir considerar incluso a los proveedores, ¿no? La responsabilidad cuando hubo el derrumbe del Rana Plaza. Ustedes recuerdan que había mucho debate sobre eso. Muchas empresas de textil decían, pero es que no, yo no estoy ahí. Pero, sí, pero eran tus proveedoras. Entonces, es también tu responsabilidad, está en tu cadena de suministro. La cadena de suministro hace un aporte de los sindicatos al proceso de tratado vinculante. Es el tema también de establecer una jerarquía clara entre este tratado y el régimen de comercio e inversiones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el caso en el cual se vote este tratado, se ratifique, entre en vigor, un Estado ya no puede firmar un acuerdo de libre comercio o de protección de inversiones que implique que esa legislación esté por encima de los derechos humanos. Y en caso de conflicto, lo que prima es la jerarquía el sistema internacional de derechos humanos. Hay un elemento muy importante también aquí, es el tema del tribunal. Claro, no puede ser un tratado vinculante sin un tribunal que sancione, que tenga esa capacidad sancionadora. Es un enorme debate, pero tenemos ya una referencia en el tribunal sobre la ley del mar, ¿no? Entonces no partimos de cero. También se ha hablado mucho con la Corte Penal Internacional, pero se ha visto las dificultades que hay de transformarla, ¿no? Finalmente, yo creo que eso es uno de los aportes más ricos que vienen las comunidades afectadas en esto de hacer el derecho desde abajo, y es que a ellas han aportado el concepto de los derechos de las comunidades afectadas. Es decir,
el derecho a decidir quién es afectado en una operación. Ustedes saben que son las empresas las que definen quién es afectado y que indemnizan a los que ellos han decidido que son afectadas, ¿no? Pero las comunidades afectadas dicen, nosotros tenemos derecho a nombrar, a establecer un derecho que sea reconocido internacionalmente, ¿no? Y a empujar. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso sumamente complejo, difícil, muy sujeto a la geopolítica global, extremadamente inestable, pero creo que los avances que se han tenido hasta ahora en términos del proceso dentro de la sociedad civil y en el diálogo con los gobiernos, ya es sumamente esperanzador. Por tanto, todavía pienso que es algo interesante. Gracias.